Ahora sí, voy a volver a hacer la presentación para que quede en registro. Esta es la clase número 11 de Tutela Judicial de Derechos Fundamentales, impartida por la abogada Victoria Díaz de la Universidad de Chile, Universidad de Chile, diplomada en Compliance Laboral de la misma universidad y abogada del Departamento de Litigios de la Universidad de Santiago de Chile. Así que agradecemos de nuevo a todos los participantes de este curso de poder asistir y le doy paso a la abogada para que comience con la clase. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Soledad. Buenas tardes. Bueno, yo hoy día voy a realizar la clase de tutela judicial de los derechos fundamentales. Espero que sea una clase provechosa. Si tienen dudas o consultas, pueden ir realizando acá, ya sea en el chat o mediante levantar la mano por el audio y ahí vamos a ir discutiendo, resolviendo dudas, consultas. La clase, bueno, vamos a tratar los siguientes temas. Damos pase a la siguiente diapositiva, que son, bueno, en primer lugar, el concepto de tutela judicial, entender qué es la tutela judicial, luego cuáles son los principios que respaldan la tutela judicial y el debate jurisprudencial respecto a la aplicación de estos mecanismos de tutela en el sector público. Estos mecanismos, bueno, como vamos a ver al final de la clase, son en base a discusiones que se centraron principalmente desde que se comenzó a aplicar la tutela judicial primero para los trabajadores del sector privado, ya desde el año 2013-2014, para los trabajadores del sector público, y hablando precisamente de la tutela laboral. Para no confundir, vamos a primero a iniciar con el concepto general de tutela, pero también ingresar un poco a lo que es el recurso de protección, ya que es otro de los mecanismos, que es un mecanismo general de defensa para una acción popular, para todo ciudadano, pero que también a la cual se recurre mucho por parte de los trabajadores y trabajadores del sector público. Entonces, primero vamos a hacer esa diferenciación, tratar el recurso de protección, porque de ahí también se toma una garantía fundamental, que es la que en el fondo le termina dando vida a la tutela laboral para los trabajadores del sector público. Que pasemos a la siguiente diapositiva, Soledad. Ya, en primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por tutela? El concepto general, según la Real Academia Española de la Lengua, nos señala que una tutela es una dirección, amparo o defensa de una persona respecto a otra. En este caso podemos tener sinónimos como custodia, defensa, protección, amparo o dirección. La misma Real Academia Española nos señala que como tutela judicial se entiende la protección de los derechos de las personas dispensadas por jueces y tribunales. Entonces acá lo que vamos a hablar, cuáles son en este caso los derechos de las personas, en este caso funcionarios públicos, que nos dan los tribunales de justicia. Para eso también tenemos que, vamos a la siguiente diapositiva, hacer algunas distinciones, ya para no confundir respecto a al concepto de tutela judicial entre cuál es la protección administrativa y la judicial. Nosotros hoy día vamos a tratar la judicial, pero en la administrativa encontramos la Contraloría General de la República, un canal de denuncias donde los trabajadores también suelen ingresar muchas veces en primer lugar sus denuncias ya sea personales o que vean dentro de la misma institución. Ahora en el último tiempo han cambiado los criterios con la nueva Contralora en cuanto a los asuntos litigiosos, principalmente a temas de confianza legítima, que eso queda en manos de tribunales de justicia, cambiando un poco lo que era la doctrina, la jurisprudencia, perdón, administrativa que había con el antiguo Contralor. Y también dentro de esta tutela administrativa encontramos la Dirección del Trabajo, donde también muchos trabajadores, pero en este caso ya hablando netamente que aplica para el sector privado, se acude ya sea para procedimientos previos a demandas como procedimientos conciliatorios, donde distintos inspectores del trabajo cumplen el rol de mediadores, ¿ya? Ahora, el tema que hoy día trabajamos, que vamos a ver, es la tutela judicial, y acá estamos hablando ya netamente del Poder Judicial y los tribunales de justicia.
En este caso, y viéndolo en modo de pirámide, tenemos en primer lugar a la Corte Suprema, que ya es la última instancia en este caso, para tratar ya ser vista de recursos, ciertos recursos como en materia laboral, el de unificación de jurisprudencia, las Cortes de Apelaciones, que vamos a ver algún fallo de ellas al final de esta presentación. Y hola Vanessa. Y también los juzgados laborales, que bueno, mucho tienen que decir respecto a este tema y principalmente respecto a la tutela laboral propiamente tal. ¿Ya? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, la siguiente diapositiva. Tenemos entonces, como les comentaba al inicio, dos herramientas. Por un lado tenemos el recurso de protección. El recurso de protección se encuentra regulado en el auto acordado número 94 del año 2015 de la Corte Suprema. En cambio, la tutela laboral está regulada en los artículos 485 al artículo 495 del Código del Trabajo. Ya, entonces quiero que tengan claro que son dos herramientas muy distintas y que la forma de cuál utilizar o cuál quizás conviene más a la situación de cada funcionario va a ser en base a qué es lo que busca y cuál es la situación particular, los plazos. Pero quiero que primero tengan claro que tenemos estas dos herramientas en el ámbito judicial, ¿ya? Sigamos avanzando a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, bueno, el recurso de protección se encuentra regulado en este auto acordado y se señala, bueno, que se interpone ante la Corte de Apelaciones cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estos hubieran producido sus efectos a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de estos, desde que haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que hará constar en autos. O sea, acá es muy importante tener presente, primero, ante qué corte de apelaciones se interpone el recurso. Hoy en día, en general, las cortes, como es una acción de urgencia, una acción popular, que incluso se puede interponer sin la necesidad de un abogado, permiten incluso que se interponga en el domicilio de la persona. O sea, por ejemplo, el acto ocurrió acá en la ciudad de Santiago, pero la persona tiene domicilio en La Serena, puede interponer este recurso igualmente en la Corte de Apelaciones de La Serena, ¿ya? El otro punto muy importante a tener en cuenta acá es el plazo. El plazo es un plazo fatal de 30 días corridos. ¿Qué significa esto? Que los días los contamos de lunes a domingo, contamos los feriados. Entonces, muchas veces cuando ya pasaron, por ejemplo, estamos en el día 31, en esto hay situaciones en que ya la única opción que quedaría posible es interponer una tutela laboral porque ya el recurso de protección, la Corte de Apelaciones lo declararía extemporáneo, ni siquiera llegaría al fondo del asunto, ni siquiera miraría qué garantía constitucional se está, se está alegando su omisión, su perturbación, simplemente lo declararía extemporáneo. Entonces aquí ya tenemos una diferencia en cuanto al plazo de interposición de estas herramientas judiciales que tenemos para la protección de los derechos de los trabajadores. Pasemos a la siguiente que diseña la Sergio. Para todos inadmisible por plazo. Así es. Se escucha cortado. ¿Escuchan cortado? Yo escucho bien, por lo menos. Ah, ya. Eh, sí, en un momento se cortó, pero fue poquito, se escuchó todo bien. Ah, Le ya. aviso sí vuelve a pasar. Avisan, ya. 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 Bueno, como señalábamos en el segundo numeral de este autoacordado del recurso de protección, como les indicaba, lo puede interponer la misma persona o también cualquier otra persona a su nombre, ¿ya? En este caso,
También se puede señalar que el recurso, ya sea extemporáneo, porque por ejemplo se interpuso en el día 31, 32, o no se señalan los hechos que puedan constituir una vulneración de garantías. ¿Qué pasa en este caso? Hay recursos en que las personas se indican que se vulnera, que ocurrió tal hecho y que este hecho vulnera tal garantía, pero no explica, no detalla cómo esta garantía se ve afectada, sino que simplemente hace una mención. En este caso, lo más probable es que va a pasar ni siquiera al criterio de declararlo admisible, que la Corte ya sea que dé un breve plazo de 3 a 5 días para que corrija, para que explique bien cuál sería el derecho lesionado, el derecho en este caso del cual interponiendo el recurso, y en caso de que no señalen ese plazo, ya se termina de declarar inadmisible. ¿Ya? Entonces acá dice, si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego por resolución fundada, la que será susceptible de recurso de reposición ante el mismo tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercer día. En carácter subsidiario a este recurso de reposición, puede interponer también un recurso de apelación, el cual va a tomar conocimiento en este caso la Corte Suprema. Ya, entonces es súper importante que el recurso de protección, ya sea que lo presente un abogado, que lo presente el mismo funcionario afectado o una tercera persona a su nombre, vaya bien fundamentado. Se explique cómo este hecho vulnera la garantía constitucional que se encuentra amparada por el recurso de protección. Ya que ahora vamos a ver también en otra diapositiva cuáles son algunas de estas garantías que mayormente o que son las más conocidas en cuanto a garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19 de la Constitución y que se suelen alegar en este tipo de recursos. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, como les indicaba, ahora nos vamos a la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque ahí está normado cuáles son las garantías constitucionales que se encuentran protegidas, amparadas por este recurso de protección. Ya, porque no son todo el catálogo de garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19. Sí, buena parte de las que están en este artículo, pero no todas. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, porque pasa también, hemos tenido experiencia nosotros, que muchas veces señalan, por ejemplo, que se ve vulnerada la garantía del derecho a la educación, que claro, está establecida como una garantía constitucional, pero no es una garantía que está, en el fondo, dentro de las garantías protegidas por este recurso. ¿Ya? Entonces es súper importante tener claro que sean las garantías que están establecidas en el artículo 19 y que indica este artículo 20 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, el artículo 20 nos indica el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19. Ojo, acá están los números. 1, 2, 3, inciso quinto. No se fijan, no es el número 3 completo, sino solo el inciso quinto del número 3. El cuarto, el quinto, el sexto, noveno, inciso final. 11, 12, 13, 15, 16. Esto es importante para esta clase. En lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación. Y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Ya, esto es importante por otra materia que vamos a ver en unas diapositivas, que es respecto a la tutela laboral y que es incompatible presentar la tutela laboral si ya tenemos un recurso de protección por estos mismos hechos ya en la Corte. Señala además el inciso segundo del artículo 20. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8, artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
¿Ya? Entonces, tener claro que solo algunos de los derechos que están establecidos, las de las garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19, se encuentran protegidas, amparadas por este recurso de protección. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, como les señalaba, algunas de las garantías que se encuentran, tenemos, por ejemplo, en el número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Esto es muy importante que recuerden esta garantía porque esta es una de las que se encuentra también protegidas por la tutela laboral, ¿ya? También se encuentra protegida la igualdad ante la ley, que está en el número 2. En el número 3, inciso quinto, tenemos el nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. ¿Ya? Esta es una de las garantías que se suele mencionar mucho en recursos de protección respecto a mm, algunos recursos de protección que tienen que ver con sumarios administrativos. La igualdad ante la ley, respecto a ser juzgado por comisiones especiales, si es que quizás no fue establecido de manera a juicio de este caso el funcionario, su abogado, quien sea que presente este recurso, el fiscal, la fiscalía, quien sea que esté llevando este sumario, es una garantía que se utiliza bastante en los recursos de protección. También otra garantía que tenemos acá, amparada por este recurso, es el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. También tenemos la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. También tenemos la libertad de trabajo y su protección, que esto es muy importante porque en el fondo el que nos da como el origen a lo que va a ser la aceptación de la protección y la tutela laboral para los funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces es súper importante que tengan claro que la libertad de trabajo, en el fondo, esta garantía constitucional de libertad de trabajo y su protección es la que va a terminar abriendo la puerta a los funcionarios públicos a ser protegidos por la tutela laboral. Vamos por la siguiente diapositiva. Cerrando un poco ya con el recurso de protección, viéndolo de manera general y con los detalles de las garantías que se encuentran protegidas y el plazo de interposición, tenemos ya la otra herramienta que les señalaba al inicio, que es la tutela laboral. ¿Ya? Y se ha establecido que dentro de los principios constitucionales básicos de toda relación laboral es el artículo 19, número 16, inciso primero de la Constitución, que como les indicaba antes, la libertad de trabajo y su protección. De esta garantía constitucional tenemos, en el fondo, se derivan tres principios constitucionales básicos para toda relación de trabajo, ya sea una relación entre privados o una relación, en este caso, laboral desde el sector público, donde el Estado es el empleador. El primero de estos principios es la vigencia de los derechos fundamentales en toda relación laboral. En segundo lugar, tenemos el principio prooperario o protector. Y en tercer lugar, tenemos la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo que en el sector público es una mención que se suele realizar cuando se están discutiendo la confianza legítima en tribunales. En este caso, uno de los principios constitucionales básicos y que de acá viene, ¿ya? Entonces hay que tener claro este origen que viene desde el artículo 19, número 16, inciso primero, la libertad de trabajo y su protección. Vamos a la siguiente diapositiva sobre tutela laboral. Como les señalaba, estos principios constitucionales básicos, tenemos la vigencia de los derechos fundamentales en toda relación laboral. De este se deriva un trato compatible con la dignidad de la persona. Asimismo,
limitación al ejercicio de las facultades del empleador, una eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Porque si bien en una relación laboral, entendiendo en este caso jefaturas, dependientes, se ve que hay una relación en este caso vertical respecto a los derechos constitucionales, esta eficacia de esta relación se ve desde la horizontalidad, ¿ya? O sea, en este caso no por ser empleador se van a vulnerar los derechos constitucionales porque acá estamos tratando de persona a persona, no de empleador, en este caso a trabajador o funcionario. Por otro lado, tenemos que dentro de esta vigencia de los derechos fundamentales en toda relación laboral, aparece también una sanción, ya sea a los privados o al mismo Estado, cuando se acoge una tutela laboral, que es un impedimento para contratar con la administración del Estado. Ya, este impedimento dura 2 años luego de dictada la sentencia. O sea, una vez que la sentencia se encuentra firme, que ya sea la empresa o el órgano del Estado que sea condenado por vulneración de derechos fundamentales, queda impedido para contratar con la administración del Estado por 2 años. Entonces, en el fondo, veamos la gravedad de lo que significa para un empleador llegar a este punto. Ya, o sea, porque acá mucho se suele mirar desde la indemnización, desde cuánto va a desembolsar una empresa, una institución, para, en el fondo, poder resarcir de alguna otra manera un daño, pero también vienen muchas consecuencias, o sea, vienen consecuencias más allá de lo económico para una empresa, vienen sanciones ya, en el fondo piensen en empresas que solo se dedican a estar en mercado público, que se ha sancionado con el impedimento de contratar con el Estado, lo puede llevar básicamente a la quiebra. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto desde el punto de vista también de los empleadores. El otro principio que tenemos es el principio prooperario o protector, que este es un principio que se suele utilizar mucho, que se hace mención constantemente en el derecho laboral, en las sentencias laborales ya sea juicios ordinarios clásicos de reconocimiento de relación laboral, así como tutelas laborales, que en el fondo es aplicar las normas o condiciones más beneficiosas. Siempre se va a mirar en el fondo qué es lo que beneficia al trabajador, ¿ya? También tenemos que entender acá que hay una asimetría en cuanto a la información, al poder que tiene el empleador sobre el trabajador y el funcionario. Entonces, este principio prooperario en el fondo trata de dar cierto equilibrio. ¿Qué dice Sergio? Trabajadores, trabajadoras. Sí, trabajadores, trabajar en la parte más débil en la relación laboral. Exactamente, Sergio. Entonces, este principio prooperario protector, en el fondo lo que busca siempre y que tienen muy en cuenta los jueces laborales es dar equiparar, equilibrar a esta parte más débil dentro de la relación laboral. Y por último, respecto a la estabilidad en el empleo, que como les comentaba respecto a la diapositiva anterior, tiene que ver principalmente, bueno, por un lado que se suele sacar en todo lo que tiene que ver con las confianzas legítimas, que cada un tiempo suelen estar ahí en los medios estos criterios de renovaciones, 2 años, 5 años. También tiene que ver con esta estabilidad, la supresión, en este caso, de empleos en organismos fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. En el caso de que se quisiera hacer aquello, es una materia de ley e iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, eliminar empleos en el sector público no es no es una forma, podríamos decir,
algo fácil de llevar a cabo. Siempre suelen haber reestructuraciones, reorganizaciones, que algunos empleos, que algunos puestos terminan después siendo llamados de otra manera o se absorben por otros, pero darle una supresión propiamente tal, en este caso, es solo una materia e iniciativa del presidente de la República. Entonces, esos son los dos puntos importantes respecto a estos principios básicos de la tutela laboral. En cuanto a la estabilidad, vamos a la siguiente diapositiva para... Nos queda una hora de clase, entonces no quiero que después tengan espacio a consultas. Voy a partir ahora con la tutela judicial propiamente tal. Algunos puntos importantes que se encuentran regulados entre los artículos 485 y 495 del Código del Trabajo. ¿Ya? Cuando terminemos esta materia, vamos a ver ya la discusión, en este caso jurisprudencial, respecto a la aplicación o no de la tutela a los funcionarios del Estado. Entonces, bueno, tenemos la tutela laboral, ya que es la segunda herramienta, además del recurso de protección, que consiste en una protección procesal constitucional en sede ordinaria de tutela de determinados derechos fundamentales del trabajador. Su sanción es la nulidad del acto lesivo de los mismos. Entonces, quiero que les quede claro que si del recurso de protección de todas las garantías que están en el artículo 19, solo algunos, un buen número, pero solo algunos están protegidos por este recurso de protección, en la tutela laboral hay menos, en este caso, derechos fundamentales que se encuentran protegidos. Ya en el fondo vamos sacando como ya un subgrupo del subgrupo, para que se entienda. Entonces, el artículo 485 del Código del Trabajo indica que el procedimiento contenido en este párrafo, estamos hablando de la tutela laboral, se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19. Se fijan, de nuevo llegamos hasta el artículo 19 de la Constitución, pero aquí se señala cuáles son. Número 1, inciso primero, siempre que su vulneración, esto es muy importante, sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. El número 4, 5, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. 6, inciso primero. 12, inciso primero. Y 16, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en el inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. ¿Ya? Entonces, tener claro que este artículo 485 es un subgrupo del subgrupo que vimos en el artículo 20 de la Constitución. Este procedimiento de tutela judicial también se aplicará para conocer actos, en este caso discriminatorios, ¿ya? Que haya cometido el empleador. Entonces, es súper importante tener claro que esta acción, además de ciertos derechos fundamentales, garantías constitucionales, también se encuentra habilitada para actos discriminatorios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, tenemos en este caso la pregunta: ¿cuándo resultan lesionados estos derechos? Bueno, esta le responde el mismo Código del Trabajo, su artículo 485, señala: cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Otra forma en que estos derechos resultan lesionados también se señala que son las represalias ejercidas en contra de trabajadores por la interposición de denuncias o por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecido en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Entonces, este es en el fondo cuando la ley va, y bueno, los jueces ya en la sentencia, conforme
a la prueba que hayan presentado las partes y lo que se haya alegado, se va a entender que resultan lesionados estos derechos. Pasemos a la siguiente diapositiva, que esto era un poco lo que les comentaba al inicio, que tenemos el recurso de protección versus la tutela laboral. El mismo artículo 485 del Código de Trabajo nos indica que si se interpone una acción de protección, a que se refiere este artículo 20 de la Constitución, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia conforme a las normas de este párrafo, que se refiere a los mismos hechos. Ya, entonces, en el fondo, no podemos tener un recurso de protección respecto a los hechos X y respecto un una tutela laboral respecto a estos hechos X. En el fondo, se da a elegir. Esto va a depender mucho de, bueno, primero, cuáles son los derechos las garantías constitucionales que se estiman vulneradas. Ya, como les comentaba, el catálogo del recurso de protección es más amplio que la tutela laboral, pero también va a importar respecto a qué es lo que se busca, qué es lo que quiere conseguir el funcionario. Ya, si ya sea solo el restablecimiento del imperio del derecho, que esta garantía que está siendo vulnerada, en el fondo sea sancionado al empleador, pero se reintegra su trabajo, que se tomen ciertas medidas en la empresa o la institución, o si además se considera que el funcionario, el trabajador, se debe indemnizar, ¿ya? Porque la indemnización, en este caso una indemnización de perjuicio, ya sea por daño moral, eh, l- daños que considere en este caso que son producto de esta vulneración dentro de la relación laboral, que es muy importante eso. En ese caso hay que ir por la vía de la tutela laboral. Ya el recurso de protección no es para lograr aquello. También otros casos en cuanto a por qué optar por una o por otra de estas herramientas tiene que ver mucho con las medidas prejudiciales que se solicitan. Yo en un recurso de protección, cuando presento el recurso, puedo solicitar una orden de no innovar. En este caso, que se paralice el hecho que está ocurriendo y que se establezcan medidas, pero es en general complejo que las cortes de apelaciones suelen ser, no, no es fácil que te acojan una orden de no innovar. Los tribunales laborales son un poco más abiertos a acoger medidas prejudiciales. Entonces, en el fondo, para que se tomen en este caso el funcionario estime que hay ciertas situaciones a las que se solicita que el tribunal pare o se paralicen ciertos hechos que están ocurriendo en el trabajo consigo, con sus compañeros. Estoy hablando también de un sindicato que puede interponer a nombre de alguno de sus trabajadores esta acción de tutela laboral. Estima que debe intervenir el tribunal y dictar una medida. También suelen ser las medidas prejudiciales solicitadas dentro de la tutela, los jueces del trabajo más abiertos a aceptarlas, más que las cortes de apelaciones mediante una orden de no innovar. Entonces yo les diría que esas son como las principales diferencias en cuanto a recurso de protección y tutela laboral. Primero, el estudiar cuál es la garantía constitucional que se estima vulnerada o el acto u omisión, en este caso. El plazo, recuerden que para la acción de protección el plazo son de 30 días corridos. Como vamos a ver para la tutela laboral, el plazo son 60 días. Desde este caso, los 60 días se cuentan todos los días menos los domingos y festivos. Acá no son días corridos, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro para la interposición de la denuncia. Y estos 60 días pueden ser desde la separación del trabajador, o puede ser también que se cuentan ya de un hecho, en el fondo, cuál fue la gota que derramó el vaso dentro de esta relación laboral y que, en este caso, el funcionario presenta, ya recurre a tribunales. La idea siempre, obviamente, es ir a los mecanismos internos de cada institución para resolver conflictos. Pero en el entendido de que estos no funcionen
que estén ya ocurriendo ciertos actos que se tornan insostenibles para la relación laboral, el desempeño de las funciones del trabajador, la tutela judicial o el recurso de protección terminan siendo ya herramientas, en el fondo, a las cuales recurrir. Ya, pero siempre tengan presente que, en primer lugar, el lugar ideal para resolver conflictos, entendiendo obviamente que está esta asimetría de poder y lo que hablamos antes de la parte más débil en la relación laboral, pero siempre la idea es que esto pueda resolverse dentro de ya sea los mecanismos que tenga la empresa o la institución, y en caso de que esto no esté funcionando, que ya sea insostenible, ya recurrir a tribunales, ya sea mediante un recurso de protección o tutela. Vamos a la página siguiente. Bueno, como les comentaba, el catálogo, en este caso la tutela laboral, es mucho más acotado que el recurso de protección. Ya, entonces, acá tenemos, se podría resumir en 7 derechos, garantías, o quizás 6, pero la séptima que es respecto a actos discriminatorios, ya que no se señala como una garantía dentro de la Constitución, pero sí el Código del Trabajo establece que respecto a actos discriminatorios también se puede recurrir de tutela laboral. Ya, entonces, en primer lugar, tenemos el derecho a la vida e integridad física y psíquica, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. Ya, eso es muy importante tenerlo claro, que esta vulneración sea consecuencia de los actos ocurridos en la relación laboral. Esta suele ser una de los derechos fundamentales en base a mi experiencia, que también se suele mencionar con frecuencia en las tutelas laborales, ¿ya? Y bueno, y se entiende también por la amplitud que tiene esta garantía. Y hoy en día también, en fondo, cómo llevamos las relaciones, cómo llevamos el trabajo a nuestra vida, a nuestro día a día, y cómo nos afecta ya sea la sobrecarga misma laboral que pueda tener cualquier persona, pero que además esto se esté ya viendo bajo condiciones laborales bastante complejas. Entonces, les podría indicar desde la experiencia que uno de los derechos que más se menciona en las tutelas laborales. También tenemos el derecho a la vida privada y a la honra. También una garantía constitucional que la tutela laboral la contempla. Ya, si un trabajador estima que se ha visto vulnerada su vida privada y honra dentro de su relación laboral, también puede recurrir de tutela laboral. También tenemos en tercer lugar el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Ya, esto, bueno, también pasa mucho hoy en día con temas de WhatsApp, de correos electrónicos, de tener estas aplicaciones en computadores institucionales. Hace un tiempo salió atrás, pero fue, según recuerdo, de un recurso de protección en Carabineros, que se determinó finalmente que había, en este caso, el carabinero tenía abierto el WhatsApp en un computador institucional, por lo tanto, bueno, no había sido parte de una vulneración a su garantía constitucional. Ahí hubo un problema con otra colega y que se enteró, hay un chisme, pero que en el fondo, en este caso, la Corte estimó que si tienes comunicaciones privadas como tu WhatsApp en un computador, en un equipo institucional, se da cabida a que aquello ya se entienda como no privado, sino que público. Eso ha sido bastante discutido, pero es alguna, se podría decir, novedad jurisprudencial del último tiempo, ¿ya? Que tiene mucho que ver con esto, y estamos hablando de un funcionario público. También tenemos, bueno, el derecho a la libertad de conciencia y culto, que también se encuentra dentro de estas garantías que contempla la tutela laboral, el derecho a la libertad de opinión e información, también el derecho a la libertad de trabajo y a su libre elección, y a la igualdad laboral, lo cual en este caso
Bueno, se traduce esto en base al artículo 2 del Código del Trabajo, que son los actos discriminatorios. Ya, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver esto que se entiende por actos discriminatorios, que nos señala el artículo 2 del Código del Trabajo, que son aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, género, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, origen social o cualquier otro motivo que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Ya? Eso es lo que entiende el Código del Trabajo por discriminación. Y es este caso aquello que se encuentra también protegido por esta tutela laboral, ¿ya? Ahora, hay que tener claro que el mismo Código del Trabajo habla de ciertos casos en que hay discriminaciones, pero que no van a ser consideradas discriminaciones, que se señala en este mismo artículo 2. Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Ya en el fondo, cuando presentan requisitos para, para un puesto de trabajo, el mismo código del trabajo señala que aquello no se va a entender por discriminación y es bastante contundente la norma, o sea, lo deja expresamente el legislador establecido en el artículo 2, porque claro, si uno ve a lo que va al concepto amplio de discriminación, inmediatamente dice, están pidiendo tal requisito para un puesto, están discriminando, ya, pero ¿qué requisitos son? Son requisitos en base a calificaciones o en base a academia, por ejemplo, experiencia laboral. Eso no se considera discriminación para el Código del Trabajo, para los jueces laborales, ¿ya? Entonces es importante tener ese punto también claro, que lo que se considera discriminación es aquello que es bien amplia la norma, que son aquellos conceptos que recién les comentaba, pero no las calificaciones que se solicitan para un puesto de trabajo. Discriminación positiva. Así es, Sergio. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ya entrando un poco a lo que es una tutela judicial, uno se pregunta cuáles son las partes de esta ya, bueno, la tutela laboral, disculpen, estamos hablando de la tutela laboral dentro de las tutelas judiciales. ¿Cuáles son las partes en este juicio, en este procedimiento? Bueno, y como demandante siempre vamos a tener al funcionario público. Ya, el demandante en este caso, el mismo artículo 486 del Código del Trabajo nos indica que cualquier trabajador u organización sindical que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionado derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral, podrá requerir su tutela por la vía de este procedimiento. ¿Ya? Luego vamos a el demandado. El demandado siempre va a ser un órgano de la administración del Estado. Estamos hablando acá tutela laboral de funcionarios, ¿ya? Porque obviamente si vamos a miramos el sector privado, vamos a tener demandante, el trabajador, demandado a la empresa, pero acá pensado en una tutela laboral de funcionarios, tenemos al funcionario público como demandante, demandado un órgano de la administración. Dentro de las etapas del procedimiento de tutela laboral, tenemos tres fases, que son tres fases genéricas y que son, se podría decir, las mismas que para un procedimiento ordinario que se tramite ante los juzgados laborales, que es la fase de discusión, que inicia ya con la presentación de la demanda y su notificación. En este caso, se suelen llamar, más que demandas, las tutelas laborales, se las llama denuncias, ¿ya? Y al demandante se le suele llamar denunciante y al órgano, en este caso de la Administración del Estado o la empresa, el denunciado.
Entonces tenemos al demandante o denunciante que presenta su denuncia, su demanda. Esta es notificada al órgano de la administración del Estado o a la empresa. Esta tiene un plazo para contestar que suele ser un plazo o sea, es el plazo de 5 días previo a la audiencia preparatoria de juicio, que es una primera audiencia que se lleva a cabo. Ya, este suele ser las presentaciones una semana antes a la que sea esta audiencia preparatoria. ¿Ya? Recordemos que acá estamos hablando de Código del Trabajo y que los plazos que corren son lunes a sábado por regla general, son todos los días menos los domingos y los festivos. Entonces acá sí contamos los días sábados, criterio importante para contabilizar el plazo de los 60 días de la tutela. Esta fase de discusión luego va con la contestación de la denuncia o de la demanda por parte del órgano o la empresa. Luego se va a una audiencia preparatoria de juicio donde la parte denunciante, en este caso, contesta algunas excepciones que haya podido interponer. El órgano o la empresa, por ejemplo, solicita la incompetencia al tribunal, se presenta la prueba, en el fondo se ofrece la prueba, más que quizás la palabra jurídica correcta es ofrecer. Ahora, hablando en un lenguaje más fácil, se presenta la prueba. Ya podemos, en este caso, la prueba es bastante abierta en materia laboral. Tenemos desde correos electrónicos, chat de WhatsApp, audios o de mucho audio de WhatsApp también. Sí, hay que tener ojo en la forma de cómo se obtienen estos audios de WhatsApp para que no sean catalogados como prueba ilícita. Videos, videos de redes sociales. En cuanto a la prueba, como les comentaba, es bastante amplia. También otra prueba que se suele presentar acá o que se suele ofrecer al tribunal son las listas, son los testigos. Ya se llama lista de testigos. En este caso, las partes suelen presentar cada uno sus testigos para que vayan a deponer, en este caso, su testimonio en el juicio, cuando sea la audiencia de juicio, porque les comentaba que esta es una primera audiencia, que es preparatoria. También se cita muchas veces a confesional, una prueba ilícita, aquella que señala, disculpen, Julio Villa pregunta, ¿qué sería una prueba ilícita? Mira, la definición es aquella que no se obtiene así súper simple, que no se obtiene por medios lícitos. Por ejemplo, que yo tengo un audio que grabé una conversación privada en una reunión, ¿ya? Eso sería, en el fondo, la persona no sabe que lo estoy grabando, yo grabé esa conversación en una reunión y después la presento al tribunal. Eso es un ejemplo de prueba ilícita que fácilmente se discute ahí en esta audiencia preparatoria de cómo se obtuvo la contraparte. En el fondo, el órgano de la Administración del Estado señale que yo quiero excluir esta prueba porque se obtuvo por medios ilícitos. Y ahí se discute en esa audiencia si se va a aceptar o no esa prueba, dejando de lado el tema penal de lo que signifique también estar grabando conversaciones privadas, ¿ya? Como les indicaba, luego de esta prueba también se cita a prueba confesional, ¿ya? Se suelen acá ambas partes, el funcionario suele solicitar que se cite al representante legal del órgano de la administración del Estado o un representante, en este caso, de una empresa, ¿ya? Y el demandado, el órgano de la administración del Estado o la empresa solicita que se cite al trabajador. ¿Ya? Estas son pruebas que se ofrecen en el tribunal y que el tribunal, en la gran mayoría de los casos, suele aceptar las pruebas que se presentan. O sea, las partes suelen objetar pruebas en esta audiencia, pero en gran parte, por lo menos en base a mi experiencia, se suele aceptar toda la prueba. Hay que dejar pruebas fuera, no es tan fácil. Tiene que ser prueba muy impertinente, que no tenga nada que ver con el caso, prueba que no se obtuvo por medios lícitos. em, pero es difícil, ¿no? La realidad es que se suele aceptar la prueba
por completo. Hay casos particulares que se deja uno o dos documentos afuera, pero se suele aceptar lo ya presentado por las partes. Em, Otra prueba que se suele solicitar mucho también en las tutelas, bueno, también en los juicios ordinarios laborales, son que se oficia a distintas instituciones. Por ejemplo, a ISAPRES, a FONASA, a mutualidades, a AFP. Sí, Sergio Cataldo, sí, el juez es quien desestima la prueba. En el fondo, cada parte se le da el derecho a que comente la prueba y si quiere objetar la prueba. Si la objeta, tiene que indicar cuál de todas las listas de la prueba va listada. Entonces, ¿cuál prueba? Por ejemplo, el punto 7 que señala correo electrónico que indica vacaciones. Ya, ¿por qué usted quiere en este caso, indica que esta prueba, ¿por qué la va a solicitar que se desestime? ¿Por impropia? Ya, ¿por qué es impropia? Argumente. La contraparte después se ha traslado, en el fondo se le da la oportunidad a la contraparte que argumente por qué no debería desestimarse esa prueba y el tribunal resuelve en esa misma audiencia, que es la preparatoria, si esa prueba se va a mantener o definitivamente se excluye, se deja fuera, ¿ya? Pero sí, es el juez el quien desestima la prueba. En esta instancia estamos hablando de la preparatoria. Distinto es cuando vamos ya a la audiencia de juicio propiamente tal, que ahí ya uno en el fondo va toda la prueba presentada previamente en esta, como se señala, en esta audiencia preparatoria y ya es como va a analizar la prueba en la sentencia. Pero en esta etapa que estamos hablando de audiencia preparatoria, en el fondo es como la primera entrega que se hace al tribunal de, mire, mi contestación de la demanda la estoy fundamentando con todos estos documentos, con estos testigos, con estos oficios, ¿ya? Entonces, una cosa es la prueba ofrecida y otra después la prueba analizada por el juez que lleve la audiencia de juicio. Bueno, esta fase de discusión, luego de esta audiencia preparatoria de juicio, en que se ofrece la prueba, se fija una fecha para la audiencia de juicio, que en el fondo vendría a ser el juicio 2 de esta tutela laboral. Este juicio 2, que es la audiencia de juicio propiamente tal, al que se presenta ya la prueba, se discute la prueba, van los testigos, declaran los testigos, declara en este caso, puede que declare el denunciante, el representante legal del denunciado. Todo esto frente a un juez, que es un juez distinto al de la audiencia preparatoria. Tenemos un juez A en la audiencia preparatoria, un juez B en la audiencia de juicio. Este juez va en el fondo a llevar a controlar esta audiencia y luego que termine esta audiencia de juicio, el juez puede dictar sentencia de inmediato o en un plazo de 10 días. Ya, ahora, en base a mi experiencia estos años tramitando, nunca se cumple el plazo de 10 días. Muy raro que se cumpla el plazo de estos 10 días por la sobrecarga laboral que tienen los tribunales. Sobre todo los tribunales laborales, estoy hablando acá en Santiago, por lo menos hace mucho tiempo que está el proyecto de crear un tercer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Entonces, la dictación de la sentencia, yo les diría que de, no sé, 20 juicios, uno dicta la sentencia, estoy hablando de un juicio de tutela, en uno dictarán la sentencia en la misma audiencia, pero todo el resto queda para una fecha posterior, que el juez da en... ¿Siempre es distinto el juez? Sí, sí, siempre se busca que sea un juez el que lleve la audiencia preparatoria y otro juez el que lleve la audiencia de juicio. Estoy respondiendo acá a Juan Carlos Miranda. Entonces, por ejemplo, hoy tuvimos una audiencia, supongamos, una audiencia de juicio hoy y descontando feriados, por ejemplo, que el juez dice hoy día, bueno, la sentencia se dictará el 11 de julio, se tienen por notificadas las partes en este mismo momento. Entonces, va a llegar el 11 de julio, lo más probable es que todavía no tenga la sentencia, pero en este caso los jueces, los tribunales están facultados para dictar la sentencia por el tipo de plazo para que la dicten con posterioridad, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, es en base a la sobrecarga que tienen los tribunales, que uno mismo todos estos años tramitando nota cómo se van demorando cada más los procedimientos,
¿ya? Si bien la tutela laboral tiene preferencia en cuanto a su vista en los tribunales, ya sea en los juzgados de letras, del trabajo, en las cortes de apelaciones, también tienen de preferencia para su vista. Sigue siendo un procedimiento que está bastante lento y no en el ideal o lo que se espera por parte de la legislación, ¿ya? Y eso también es algo a tener en cuenta al momento en que el funcionario, el trabajador, presenta una tutela, porque la tutela, les comento, en promedio se están tardando, pensando desde la presentación de la denuncia, desde cuando es la primera audiencia, después cuando es la segunda audiencia, ya esta audiencia de juicio, que dicten la sentencia y que gran parte de los casos terminan después con un recurso de nulidad o un recurso de unificación de jurisprudencia. ¿Se fue el audio, me dice Marcelo? ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿Sí? ¿Se escucha bien? escucha bien. Ya. Ah, ya. Marcela, ya. Se están demorando en promedio, yo les diría 2 años, ya, lo que es bastante. O sea, yo le estoy hablando de solo que llegue a la Corte de Apelaciones, ya cuando están con unificación de jurisprudencia, más de 2 años. Entonces, es algo importante también a tener en cuenta al momento en que presentamos este tipo de acciones. Bueno, y la última fase, que es la fase de impugnación, que les comentaba, que viene con en este caso, presentación, ya sea, bueno, si se acoge o no la tutela laboral, se acoge la tutela, eh, se debe analizar la sentencia. En base al análisis de esta sentencia, ahí ve ya en este caso si el órgano o el funcionario y su abogado presentan un recurso de nulidad laboral. Ya que los recursos de nulidad laboral no son tan fáciles en cuanto a cómo se a su presentación, a su preparación. En el fondo son causales que están establecidas en la ley, ¿ya? Y son recursos complejos en el sentido de que el legislador quiso que no fuera un recurso de apelación, ¿ya? Sino que un recurso de nulidad laboral. Recurso de nulidad laboral en este caso, eh, mira, para hacerlo un poco más simple, es un recurso que se interpone, que tienes un plazo de 10 días luego de dictada la sentencia, si tú estimas que en este caso la sentencia fue dictada, por ejemplo, con infracción a derecho. Te estoy dando algunos ejemplos de motivos, de causales para interponer un recurso. Con infracción a derechos, con infracción a las reglas de la prueba. Hoy en día se suele presentar este recurso, es un recurso que se presenta bastante, a pesar de que es de forma a fondo, sí, pero principalmente de fondo. O sea, la mayor parte de la normativa en este caso, el recurso, disculpen, es que me está leyendo acá el chat a Sergio, forma a fondo, ambos, ¿ya? Pero sí, en este caso hay que tener ojo porque es un recurso que se interpone una causal, por ejemplo, infracción a la prueba, a la valoración de la prueba, pero después yo en subsidio, por ejemplo, bueno, el abogado interpone otra causal y tiene que ser una causal que si en el fondo no es la causal uno que yo interpongo en el recurso, que sea la causal 2. En el fondo, su señoría, si no se acoge en este caso la causal uno, entonces vengo por esta causal 2 y ver que esta causal uno y 2 no sean incompatibles entre sí. Ya, porque si no, el juez, en este caso la Corte de Apelaciones, va a rechazar de plano el recurso. En el fondo va a decir, acá hay una contradicción importante en el recurso presentado, por lo tanto, no voy a seguir analizando el fondo de esto porque el recurso tiene contradicciones en sí mismo. Entonces, es muy importante que ya sea que el empleador, el órgano del Estado o el funcionario con su abogado, quien sea que decida presentar un recurso de nulidad, sea un recurso de nulidad que se prepare de buena forma,
que no lo vea como un recurso de apelación, que es lo que hoy en día se ve mucho en tribunales, que este recurso en el fondo de nulidad se ha terminado transformando en un recurso de apelación disfrazado de nulidad, pero que en el fondo eso es lo que buscan las partes y que los jueces en la Corte de Apelaciones también lo notan, ¿ya? Entonces con eso también hay que ser cuidadoso y asesorarse bien, ¿ya? De, si en caso de que la parte que no quede conforme con el fallo, que este recurso sea un buen recurso, porque eso también en el fondo nos facilita a todos, al tribunal, a las partes, cómo hacer un buen derecho. Ya en el fondo, porque uno también se pregunta por qué están los tribunales hoy en día colapsados. Eh, Hay mucha, en el fondo, sobrecarga por recursos, situaciones que son dilatorias, que buscan entorpecer o alargar procesos, pero alargarlos en el fondo sabiendo, desde ya teniendo claro que no se va a lograr nada, pero solo con un fin de extender, de que una de las partes, en este caso, se vea más afectada, pero jurídicamente no se logra nada, ¿ya? Entonces eso es muy importante tenerlo claro, ya sea en un recurso de protección, en una tutela laboral, cómo hacemos un buen uso del derecho. Vamos a la siguiente diapositiva porque ya nos quedan un poco más de 20 minutos de clase. Entonces, bueno, tenemos el plazo para interponer la denuncia, que es de 60 días que se cuentan desde la separación. Ya en este caso, por ejemplo, que el trabajador es separado de sus funciones, que el trabajador no se le renueva, en este caso, funcionario pensando que no se le renueve su contrata, se cuentan estos 60 días, se cuenta lunes a domingo, pero en este caso no cuentan los feriados, o sea, no cuentan los domingos y tampoco cualquier feriado que esté ahí entre medio, ¿ya? Entonces es muy importante también tener este plazo presente para interponer la denuncia por tutela laboral. El artículo 489 bis del Código del Trabajo dice, el despido de un trabajador declarado como discriminatorio por basarse en el padecimiento de cáncer será siempre considerado grave para los efectos de lo señalado en el inciso cuarto del artículo anterior. En este caso, bueno, les estoy indicando algunos puntos que son importantes tener presentes respecto a la tutela laboral, porque obviamente no les iba a copiar, pegar los 10 artículos que señala el Código del Trabajo respecto a la tutela, pero sí que tuvieran, no se contaba lunes a domingo o a sábado. Juan Carlos, disculpen, estoy viendo el chat. En materia laboral no se cuentan los domingos ni los festivos, ¿ya? Sí, estás bien, no se cuenta domingos y festivos en materia laboral. Pero si vas a interponer, por ejemplo, un recurso de protección, que tenemos un plazo de 30 días, los 30 días se cuentan corridos. Acá tú sí cuentas los domingos y sí cuentas los festivos. Entonces es importante tener presente estas diferencias, ¿ya? De los plazos. Bueno, como les indicaba, les quise indicar, señalar algunos artículos en esta presentación que me parecen importantes. No copiar y pegar los 10 artículos de la tutela laboral que están en el Código del Trabajo, porque eso lo pueden revisar fácilmente, sino que hacer hincapié en los puntos importantes. Entonces, por ejemplo, un trabajador, en este caso, que tenga un padecimiento, un cáncer, se va siempre a considerar grave, ya grave para el organismo, la empresa que efectúe este despido. Entonces, eso también es importante recalcar acá como un acto discriminatorio que si bien no está directamente indicado en el artículo 2, sí la tutela laboral da un artículo especial para este caso. El artículo 492 también señala, por motivos de acoso laboral, postfuero maternal y disculpe, estoy leyendo acá a Ana Victoria González. Por motivos de acoso laboral, postfuero maternal y discriminación por apariencia de las trabajadoras, ¿qué recurso se podría aplicar? Yo veo más, en base a eso, sin conocer más antecedentes del caso, pero solo con aquello, yo pienso que una tutela laboral, de todas maneras.
una tutela laboral, no un recurso de protección. La tutela laboral está indicada para estos casos en el artículo 2, respecto a discriminación por apariencia de la trabajadora, está señalado en el artículo 2. Y el acoso laboral también, bueno, posfuero maternal, también. Tutela laboral, de todas maneras, no recurso de protección. Sergio Cataldo, ese tema del cáncer, ¿cómo se pondera con la salud incompatible para el trabajo? Claro, bueno, acá hay que analizar caso a caso porque, a ver, estamos hablando que a ver, la enfermedad de por sí, disculpen, estaba leyendo el chat, la enfermedad de por sí, o sea, el juez, el legislador quiso hacer un apartado especial respecto al cáncer, en el fondo la gravedad de esta enfermedad. Respecto a la salud incompatible para el trabajo, yo diría que debemos separar lo que es una enfermedad, ya sea lesiones graves, qué tipo de trabajo estoy realizando yo como funcionario público. Por ejemplo, no sé, yo pienso en la USACH, que quienes trabajan en el área de servicios, por ejemplo, están a contrata, son funcionarios. Hace algunos años ellos están como funcionarios públicos, no como con empresas con contratistas. Entonces, por ejemplo, esta persona, si se dedica, no sé, a la jardinería, tiene una lesión en una mano. Yo en ese caso veo importante cómo la misma institución, el organismo lo pueda reubicar, quizás para que, claro, no va a poder seguir desempeñando funciones como jardinero, pero sí aportar desde otra área el ejemplo que les doy, de la universidad, ¿ya? Pero el cáncer, yo creo que el cáncer es un tema, bueno, bastante delicado y que también lamentablemente hemos tenido algunos casos, hemos visto casos acá y en otras instituciones en que, a ver, la incompatibilidad con el cargo, em, a ver, es complejo el tema, porque claro, uno de buenas a primeras y siendo fríamente analizando esta situación puede pensar que es incompatible con el cargo, pero hasta qué punto también llega em, la protección y el derecho a la vida que tiene todo trabajador, ya sea del ámbito. El cáncer no es enfermedad profesional, ese es el punto. Claro, es que también, bueno, ahí empiezan a salir otras teorías cuando se alegan en las mismas tutelas, que el cáncer, claro, no va a ser una enfermedad profesional, pero sí va a tener en el fondo, va a implicar una ausencia en las funciones, pero ahí también hoy en día está muy resguardado en distintas instituciones el teletrabajo, ¿ya? Entonces, por lo menos casos que yo he visto en que el funcionario en este caso esté con licencia por cáncer, conforme a cómo se encuentre, si tiene una licencia médica, suelen ser casos de licencia médica extendida, eh, que el mismo organismo, la empresa, le dé facilidades para. Exacto, el artículo que estábamos leyendo, el 489 bis. Ana Parada, que nos está hablando acá en el chat. Pero como la empresa, el organismo, en el fondo también hay una cuota, un criterio de humanidad que uno espera ver dentro del empleador y dentro de la empresa, en que pueda continuar desarrollando sus labores, ya sea entre licencias, que he visto casos así, y también con modalidad teletrabajo, porque también a muchas personas que están con cáncer, claro, se les da unas licencias médicas por el periodo en que dure su quimioterapia y después que puedan volver de alguna otra forma de manera parcial a su trabajo. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay que ver caso a caso porque no podría decir que en tal lugar lo tratan de esta manera y en este otro
Creo que hay que diferenciar entre salud compatible e incompatible con el cargo con salud recuperable y irrecuperable, nos señala Juan Carlos Miranda. Sí, o sea, la salud incompatible con el cargo, que en el fondo todo lo que cuando ingresa un funcionario a trabajar, que se va a un centro de salud para que se haga esta evaluación, al otro las enfermedades que se desarrollen mientras ya está la persona trabajando en una institución. Pero claramente, bueno, el despido grave, en este caso, se considera una falta grave, una discriminación grave despedir a alguien con cáncer. Entonces, yo creo que acá hay que ver el caso a caso de el cáncer y la posibilidad de que esta persona se pueda reintegrar en un momento a sus labores, a que ya lamentablemente el cáncer ya esté en un estado avanzado y la persona no pueda regresar. Pero claramente no es una enfermedad profesional. Por eso también el legislador le quiso dar una protección especial en el código. Alejandra Aguilera dice, ¿se puede poner una tutela a la vez que un recurso o es uno primero y otro después? Si son por los mismos hechos, tienes que optar, Alejandra, por una tutela o un recurso. Si son hechos distintos, se puede interponer una tutela y un recurso de protección, pero como les indicaba en las diapositivas anteriores, es incompatible la tutela laboral con un recurso de protección si son por los mismos hechos. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Bueno, como les señalaba, no sé si quedó claro respecto al tema de la enfermedad laboral, el cáncer, porque claro, ahí como que me la pusiste un poco difícil, como pensando un poco en el Sergio, en el caso a caso, porque claro, pues se entra a la discusión que comentábamos antes. Ya, pero por eso, como les señalaba, hay una protección, el 489 bis, el legislador quiso ser claro al respecto eh, con esa enfermedad. Ahora, el artículo 492. Espera un momento, Ana, déjame terminar de revisar este artículo y voy a leer lo que indicas en el chat. El artículo 492 dice, el juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá en la primera resolución que dicte la suspensión de los efectos del acto impugnado, cuando aparezca los antecedentes acompañados al proceso de que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada puede causar efectos irreversibles, todo ello bajo percibimiento de multa. Entonces, tener claro que cuando acá los casos son muy graves, que se desarrollan dentro de esta relación laboral, el juez de inmediato, o sea, ni siquiera teniendo que llegar a estas fases de que complete la fase de discusión, a estas audiencias preparatorias, a la audiencia de juicio, puede inmediatamente decretar medidas, ¿ya? Entonces, eso también es importante a la prueba y a los análisis a la prueba que uno como funcionario tenga, ¿ya? Y al análisis y cómo se pone, que eso también es súper importante, ¿ya? Porque de repente por estrategia ya, disculpen. Por estrategia, señalan muchas veces algunos abogados, voy a presentar esta prueba que es fundamental en la audiencia preparatoria de juicio, pero de repente es prueba tan importante que se saltan solicitar medidas prejudiciales porque ya hay antecedentes muy graves. Entonces, es súper importante analizar las pruebas que uno como funcionario tiene ante una eventual vulneración de derechos fundamentales dentro de la relación laboral. Ana Parada señala, el objetivo de la solicitud de salud incompatible y recuperable en general es declarar la vacancia al cargo. Habrá que distinguir en qué se basa la solicitud. Puede constituir un acto de discriminación en torno a lo dicho del cáncer, indicio. También podría ser recurso de protección para revertir la decisión del servicio. Claro, acá hay que ver también, bueno, dentro de cada organismo, uno cuando ya está dentro de las instituciones va viendo cómo se manejan esto en cuanto a a estas vacancias de los cargos, a reemplazos que llegan también a los cargos cuando son licencias médicas extendidas. Em, pero claro, puede también irse por la vía de recurso de protección, que puede que en este caso también sea más rápido que la tutela laboral, aunque sí, en el fondo, como les comentaba recién, se presentan antecedentes importantes y que son
graves, em, el juez en laboral puede inmediatamente decretar medidas. Ana Victoria dice, ¿el autodespido es lo mismo que la tutela laboral, pero en el ámbito laboral privado? No, no es lo mismo. Ya, como en este caso la tutela laboral, como les comentaba, es tanto para para el trabajador del sector privado como el del sector público. Yo sí me puedo autodespedir y luego presentar una tutela laboral, pero no es lo mismo en este caso que una sea para el privado y la otra para en este caso lo mismo que la tutela laboral, pero no, pero que una sea privada y la otra pública. No es lo mismo. Farid Ghazal está levantando la mano. Sí, buenas noches. Quiero poner como contexto el tema de la confianza legítima, que fue una de las primeras medidas que tomó la nueva Contralora cuando recién asume y dice que, como es de carácter litigioso, le corresponde a los tribunales ver esos temas y la Contraloría no los aborda simplemente. Entonces, de ahí me surgen como tres preguntas. Una, basta con que la Contraloría diga yo no me meto en esto y por lo tanto no lo veo y ahí queda y lo tiene que resolver los tribunales. Y en concordancia con eso, cuando surgen controversias entre, no sé si son dos poderes del Estado, porque uno es el Poder Judicial y el otro es un organismo del Estado como la Contraloría, pero cuando surgen controversias entre dos instancias estatales, ¿quién resuelve? ¿Hay una instancia superior que define? Y en relación a lo mismo, si yo como trabajador, por una decisión que tomó la Contraloría, considero que se me está vulnerando o por lo menos se está produciendo un menoscabo, un desmedro en mis posibilidades de garantía de mi trabajo, ¿a quién acudo? ¿Con quién reclamo? Porque lo que está pasando es que en la definición de, no sé, disculpen lo coloquial por la manera de decirlo, pero de rayar la cancha por parte de la Contraloría, están surgiendo cosas controversias. Incluso ahora, respecto al artículo 151 del Estatuto Administrativo de Salud Recuperable, la Contraloría dice la CONFIN, el informe que haga la CONFIN no es vinculante y los tribunales de justicia de la Corte Suprema dice sí, es vinculante para la decisión que tiene que tomar el director del servicio. Entonces, una vez que suponer de que van a seguir surgiendo controversias. Por eso hago estas preguntas. Gracias. Bueno, Farid, gracias por tu consulta. Debo decir que no te escuchaba tan bien, estaba como con un poco de eco. Pero mira, respecto a lo primero, sí, con el criterio actual de la Contraloría General de la República es recurrir a tribunales, cortes de apelaciones, eh, recursos de protección, tutelas laborales, pero claramente la Contraloría ya estableció que respecto a la confianza legítima, como se trata de un tema litigioso en este caso, tienen que resolver los tribunales de justicia. Em, Respecto a los plazos, señalabas algo respecto a la Compin. No sé si me puedes escribir después en el chat o me mandas al correo electrónico si quieres una pregunta para ir cumpliendo el tiempo de la clase. Ya, pero en este caso, como respuesta general a la consulta, es los tribunales de justicia. Y hay que tener mucho ojo con los plazos, ya, porque obviamente yo como trabajador, funcionario, puedo ingresar una denuncia a la Contraloría, pero la Contraloría se va a demorar primero en admitir, en solicitar el informe a la institución y ahí ya te van a haber pasado los 30 días, por ejemplo, para presentar un recurso de protección. Entonces, si bien obviamente la idea no es colapsar los tribunales de justicia, en este caso, cuidando los plazos de todo funcionario, yo recomiendo sí que si es una denuncia que se contempla dentro de la vulneración de las garantías constitucionales, sea mediante, en este caso, un recurso de protección, ¿ya? Porque esperando a la Contraloría el pronunciamiento ya van a haber pasado los 30 días corridos de plazo. Entonces, después, en el fondo, te vas a quedar con la respuesta, una probable respuesta de la Contraloría General de la República que diga esto es un tema litigioso, acá no se ve, y después en tribunales, claro.
Puede que el tribunal, varía de repente entre cortes de apelaciones que diga, tomé conocimiento de aquello con el informe de la Contraloría que me dijo no, pero también la Corte de Apelaciones le puede decir, a ver, este hecho usted tomó conocimiento de lo que denunció en febrero y estamos a mayo, entonces ya pasaron los 30 días. Entonces yo sugiero en ese caso, si es una vulneración de garantías constitucionales, ir por la vía del recurso de protección. Ya, bueno, y voy a tratar de acá de ir un poco más rápido respecto a lo último, ya que es importante porque nos queda muy poco tiempo. Em, un poco cerrando lo que era la tutela laboral en términos generales, señalándoles algunos artículos importantes que son entre el 485 y el 495 del Código del Trabajo, que dentro de la tutela laboral tenemos la aplicación de este procedimiento en el ámbito de los funcionarios de la Administración del Estado. Tenemos dos etapas. Ya, una primera etapa que fue hasta el año 2013-2014, en que los tribunales del trabajo y que confirmaba la Corte de Apelaciones y que la Corte Suprema también conociendo recursos de unificación de jurisprudencia, también se señalaban como incompetentes para conocer de la tutela laboral. ¿Ya? Y luego pasamos a una segunda etapa donde los tribunales del trabajo son competentes para conocer de esta acción, que estamos hablando ya desde el año 2014 en adelante. O sea, llevamos recién aproximadamente 11 años con la tutela laboral ya que los tribunales de justicia la aceptan para los funcionarios públicos, porque antes de eso se declaraban incompetentes porque los funcionarios tienen el estatuto administrativo. Código del Trabajo no aplica para trabajadores públicos, entonces no hacía un análisis más profundo que aquel para descartar la tutela en los funcionarios del Estado. Ya, vamos a la diapositiva. Pero aplica la Constitución, señala Juan Carlos. Claro, pero en esa época era una aplicación muy estricta que hacían del Código del Trabajo y esta aplicación de la Constitución fue a la que se llegó ya con el año 2013, a los principios, en el fondo, la primacía, la supremacía constitucional y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile. Pero en esos momentos, no, en esos momentos se iba muy al pie de la letra de lo que señalaba la ley. Ya entonces, la primera etapa en que los tribunales del trabajo se declaraban incompetentes para conocer de esta acción, tenemos hasta el año 2014. Los juzgados de letras del trabajo declinaban pronunciarse sobre demandas de tutela laboral deducidas por funcionarios públicos de la administración, aduciendo falta de competencia, en consideración a que estos trabajadores del Estado se encuentran sujetos a un estatuto jurídico especial y en consecuencia no les sería aplicable la legislación laboral común, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, inciso segundo y 420 del Código del Trabajo, que a juicio de esa judicatura excluirían del ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal a los funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada. Vamos a la siguiente diapositiva. En este caso, ¿qué señalaban estos artículos que señalaban que eran incompetentes estos tribunales para conocer? Que el artículo 1, inciso segundo del Código del Trabajo. El Código del Trabajo indica, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Bueno, en base a este inciso del artículo primero del Código del Trabajo y al artículo 420, que indica cuáles son las materias que conocen los juzgados laborales, los tribunales decían, somos incompetentes, usted es funcionario público, yo no voy a conocer de esta tutela laboral. Y ahí se cerraba. El funcionario después llega a la Corte de Apelaciones confirmaba esto. Pasemos a la diapositiva siguiente porque acá tenemos un caso. Ya, entonces, por ejemplo, acá del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, estamos hablando de un caso que se ingresó una tutela el año 2010. El caso es Gajardo con la Intendencia ya de la Araucanía. El tribunal resolviendo la excepción de incompetencia, acá la Intendencia presentó esa excepción. El artículo 1, inciso tercero, ¿no lo consideraban? No, no. Estoy respondiendo la duda de Juan Carlos. Estamos hablando acá todavía cuando los tribunales se declaran incompetentes. Entonces,
La excepción que planteó en este caso el Fisco de Chile, fundada en el artículo 1 del Código del Trabajo, establece que sus normas no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado, calidad que ostenta el demandante, en este caso el señor Gajardo, en su época, quien como funcionario público está sujeto al estatuto administrativo, por lo que no resulta aplicable el Código del Trabajo y menos en consecuencia el procedimiento de tutela al que alude la parte denunciante. El tribunal estima. Esto fue en la audiencia preparatoria, o sea, cuando les indicaba antes la audiencia en que se presenta, se ofrece la prueba al tribunal. ¿Ya? Entonces acá el juez de esa etapa falló, dijo, uno, que este hecho pacífico que el demandante ostenta la calidad de funcionario público. O sea, se establece el señor Gajardo del funcionario público, que el Código del Trabajo en su artículo 1, inciso primero, determina que las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este código y leyes complementarias, estableciendo a continuación en su inciso segundo que estas normas no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada. Tercero, acá yo les resumí la parte resolutiva del fallo. No puede extenderse a materias para las que no está contemplada, como es el caso de los funcionarios públicos, o sea, una aplicación bastante estricta. No está contemplado para el funcionario público, no se aplica al funcionario público. No había mayor análisis. Por lo tanto, este fundamento y teniendo especialmente presente que las cuestiones suscitadas entre los funcionarios públicos y la administración no se encuentran dentro del catálogo de materias cuya competencia el artículo 420 del Código del Trabajo entrega a los juzgados de letras del trabajo, es que ahí la jueza dijo, me declaro incompetente para conocer de la materia de autos. Ya, esta era la jurisprudencia que teníamos hasta el año 2013-2014 los funcionarios públicos si presentábamos una tutela. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos que la Corte de Apelaciones confirma este fallo. Lo que les acabo de leer del juzgado de letras del trabajo de Temuco, la Corte de Apelaciones de Temuco, señala que se confirma la resolución apelada de fecha 13 de septiembre de 2010 que declara la incompetencia del tribunal, pero es importante acá porque ya hay un voto en contra. Entonces eso nos dice, mira, hay ahí ministros de la Corte que están, en el fondo, que a juicio de ellos, a su criterio, estos tutela laboral sí debería aplicarse a los funcionarios públicos. Entonces, este ministro, el señor Álvaro Mesa Latorre, estuvo por revocar la resolución, lo que les acabo de leer, y en su lugar rechazar el incidente de incompetencia por estimar que debe aplicarse lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 1 del Código del Trabajo, por cuanto no existe en el estatuto administrativo normas que regulen la tutela laboral que ha invocado el demandado. ¿Ya? Entonces acá vemos como unas primeras muestras de que sí podría aplicarse la tutela laboral para los funcionarios, pero solo un voto en contra. Los otros ministros de la Corte dijeron que no, entonces en esa época se confirmaba que la tutela laboral no aplicaba a los funcionarios públicos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la segunda etapa, en que ya los tribunales se declaran competentes, en este caso la sentencia se podría decir como el emblema para los funcionarios públicos en cuanto a la tutela laboral, fue este voto de disidencia que ya, bueno, la sentencia rol número 9381-2012 asumió la tesis de aplicabilidad a la tutela laboral de los funcionarios públicos. A partir de esta sentencia de unificación de jurisprudencia, o sea, una sentencia, un recurso que conoce la Corte Suprema, 6 de mayo de 2013, comienza a generarse un cambio de criterio en relación con el que se había venido sosteniendo por dicho tribunal. Esto a raíz del voto de minoría del ministro Lamberto Cisternas, quien sostuvo que no existía razón legal que impidiera a los funcionarios públicos entablar una acción de tutela, planteando los siguientes argumentos. Acá, en resumen, los argumentos fueron la progresiva constitucionalización de nuestro sistema jurídico. Señala, los órganos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, tienen el deber de respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana garantizados por la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile. Ya, en el fondo está diciendo, oye, tenemos la Constitución, la supremacía constitucional que está sobre el Código del Trabajo, ¿ya? Tenemos también otro argumento, no se puede desconocer que los funcionarios públicos, que los funcionarios respecto de los entes públicos se hallan en una relación de dependencia y subordinación. En el fondo, los funcionarios públicos también son trabajadores. Ya acá el empleador, el Estado es el empleador, pero son trabajadores igual que una persona que esté desempeñando sus funciones en una empresa. Ya, entonces eso no se puede desconocer.
Y ante dudas, que esto es muy importante a propósito del tema de la clase de hoy, se debe recurrir a los criterios de interpretación propios del ámbito de los derechos fundamentales. El criterio pro homine, que dice que las disposiciones se deben interpretar de la forma en que mejor satisfagan la protección y garantía de derechos humanos. Pro divilis, que a propósito de lo que hablábamos antes del principio prooperario, situaciones que evidencian desigualdad de condiciones de fuerza, se debe privilegiar aquella interpretación que permita alcanzar un mayor grado de equilibrio en las posiciones. Y bueno, como se mencionaba antes, la supremacía constitucional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya como para, que es la última, y les pido disculpas y ya por extenderme unos minutos, que esta fue ya en definitiva el punto de inflexión en nuestra jurisprudencia laboral y respecto a los funcionarios, que fue la número 10.972 de 2013, que asumió la tesis de la aplicabilidad de la tutela laboral a los funcionarios públicos. Esta es una sentencia del 30 de abril del año 2014. El caso está caratulado como Bucenius, Cornejo, Pablo con la Cenabast, ¿ya? Este caso, el procedimiento de tutela laboral resulta aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, en virtud del carácter supletorio que, según lo prescrito en su propio artículo 1, reviste dicho cuerpo legal respecto de las relaciones laborales sometidas a los estatutos administrativos del sector público. No fue posible encontrar en el estatuto administrativo un procedimiento similar a la tutela laboral. O sea, acá los jueces dijeron, revisamos el estatuto administrativo, los funcionarios públicos no tienen un tipo de tutela laboral en su estatuto administrativo. No los podemos dejar fuera si ellos en el fondo, ¿por qué se está protegiendo a algunos trabajadores y a los trabajadores del Estado? No, si en el fondo ellos también hay una subordinación y dependencia respecto a su ente empleador Estado. Entonces, el estatuto administrativo no contempla una acción de este tipo. Tenemos que protegerlos con la tutela laboral. Y además que no existe una razón jurídica válida para excluirlos de la aplicación del procedimiento de tutela laboral. Como les indicaba, el Estado es el empleador. Entonces, si lo estamos dejando fuera, en el fondo estamos haciendo un acto discriminatorio propio ya en los mismos tribunales, llevando a cabo una discriminación, pero que ellos mismos están protegiendo en la laboral, como les indicaba el artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces, en el fondo tuvieron que pasar un par de años y llegar a este razonamiento, aunque llame la atención, pero los funcionarios públicos no estaban contemplados en un inicio por los jueces, por los tribunales, como sujetos de la tutela laboral, ¿ya? Así que esos fueron básicamente los principios y los razonamientos que se hicieron de forma muy resumida. Si quieren, después les envío la sentencia para que revisen los puntos, las razones de por qué finalmente, felizmente, se empezó a incluir a los trabajadores, a los funcionarios públicos en las tutelas y ya acogerlas y hoy día no hay discusión respecto a una incompetencia que alguien presente que diga que un tribunal laboral es incompetente para conocer de tutela laboral de un funcionario, el tribunal lo va a rechazar de inmediato, algo que está asentado ya hoy en día. Así que se va directamente ya, se pueden presentar otro tipo de excepciones, pero no ya respecto a la incompetencia del tribunal. Así que, bueno, creo que con eso ya finalizamos la clase de hoy. Les pido nuevamente disculpas por los 10 minutos que me excedí en el tiempo. No sé si quieren hacer alguna consulta acá o si no también, bueno, ahí les dejo mi correo electrónico, ¿ya? En caso de que quieran preguntar, consultar algo, que les envíe las sentencias, alguna sentencia en particular que les haya llamado la atención. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo y espero que hayan podido sacarle provecho a la clase de hoy, ¿ya? Cualquier duda, consulta, como les digo, estoy ahí disponible. Muchas gracias, Victoria, por la clase. Muchas gracias a todos los asistentes por quedarse hasta el final. Esta es una materia muy
interesante y muy importante para poder ver y profundizar en temas de jurisprudencia, así que agradecemos también el haber traído las sentencias que siempre son, es muy importante que los trabajadores puedan conocerlas, puedan saber cuáles son las justificaciones que están en las demandas, en los escritos que se presentan. Entonces, agradecer de nuevo. Ahí vamos a enviar el correo para que puedan remitir las dudas. Y de nuevo, agradecer siempre que haya querido participar, a todos por asistir y ya nos veríamos la próxima clase. Voy a dejar de grabar para poder...